El misterio del libro de Enoc. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado respuestas a los grandes misterios de la existencia. Las sagradas escrituras, consideradas por excelencia como la palabra divina, han sido una fuente de sabiduría y guía espiritual a lo largo de los siglos. Sin embargo, en los márgenes de estos textos canónicos, existe una obra envuelta en misterio y controversia: el libro de Enoc. El libro de Enoc, atribuido al patriarca Enoc, el bisabuelo de Noé, es una joya literaria de la antigua literatura apocalíptica, aunque no fue incluido en el canon de la Biblia hebrea ni en el Antiguo Testamento cristiano. Su influencia y relevancia no pueden ser subestimadas. Mencionado brevemente en la Epístola de Judas en el Nuevo Testamento, el libro de Enoc ofrece una visión rica y detallada de la cosmología, la angelología y las profecías que han fascinado a estudiosos y creyentes por igual. Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin ver la muerte, es una figura enigmática que encarna la conexión directa entre la humanidad y lo divino. El libro que lleva su nombre expande su breve mención bíblica en un relato épico que describe su viaje celestial, las revelaciones recibidas de los ángeles y los secretos del universo que le fueron revelados. A lo largo de los siglos, el libro de Enoc ha sido un texto venerado en algunas tradiciones, como la Iglesia etíope ortodoxa, mientras que ha sido rechazado o ignorado en otras. No obstante, su contenido ha dejado una huella indeleble en la literatura religiosa, influenciando obras apocalípticas y esotéricas posteriores. Este libro, una puerta al conocimiento prohibido y al entendimiento profundo de lo divino, nos invita a explorar más allá de los límites establecidos por los textos canónicos. Nos desafía a contemplar el vasto panorama de la creación y el papel de la humanidad en el cosmos. Al sumergirnos en las páginas del libro de Enoc, nos encontramos con un mundo de visiones celestiales, juicios divinos y revelaciones apocalípticas. Es un viaje a través del tiempo y el espacio, una exploración de los misterios más profundos de la fe y la existencia. Es, en última instancia, una invitación a redescubrir una faceta olvidada de nuestra herencia espiritual y a reflexionar sobre su lugar en el vasto tapiz de la historia sagrada. El libro de Enoc es una obra antigua que ha intrigado a estudiosos, teólogos y laicos por su contenido y su historia, por lo cual, conoceremos un poco más de él a lo largo de los siglos, desde su creación hasta su redescubrimiento y relevancia en la actualidad. Creación y contexto histórico. El libro de Enoc es una colección de escritos apocalípticos y pseudepigráficos atribuidos a Enoc, el bisabuelo de Noé. Su composición data aproximadamente entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, y fue escrito originalmente en arameo y hebreo. El texto se originó en la tradición judía durante el período del Segundo Templo, un tiempo de intensa actividad apocalíptica y especulación religiosa. Contenido y temas. El libro de Enoc se divide en varias secciones. 1. El libro de los vigilantes. Describe la caída de los ángeles, nombrados como los vigilantes, que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim, los famosos gigantes del Génesis. También se relata el juicio de estos ángeles caídos. 2. El libro de las parábolas. Contiene visiones y parábolas apocalípticas sobre el futuro juicio y el reino de Dios. 3. El libro astronómico. Proporciona un complejo calendario solar y lunar, y describe fenómenos astronómicos. 4. El libro de los sueños. Narra dos visiones que Enoc tuvo sobre la historia del mundo desde la creación hasta el juicio final. 5. La epístola de Enoc. Incluye exhortaciones éticas y morales, así como profecías. Pérdida y redescubrimiento. A lo largo de los siglos, el libro de Enoc cayó en la oscuridad en gran parte del mundo judeo-cristiano.
no fue incluido en el canon hebreo ni en el Antiguo Testamento cristiano, aunque es mencionado en la epístola de Judas capítulo 1, versos 14 y 15, del Nuevo Testamento, lo que indica que era conocido y valorado en ciertos círculos tempranos del cristianismo. El texto sobrevivió principalmente en la tradición etíope, donde es parte del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope. Los eruditos occidentales redescubrieron el libro de Enoc en el siglo XVIII, cuando el explorador escocés James Bruce trajo copias del manuscrito en ge'ez, lengua litúrgica de Etiopía, a Europa en 1773. Traducción y estudio moderno. El primer traductor del libro de Enoc al inglés fue Richard Lawrence en 1821. Desde entonces, ha habido numerosas traducciones y estudios críticos del texto. En el siglo XX, el descubrimiento de fragmentos del libro de Enoc entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumran confirmó su antigüedad y su uso entre las comunidades judías del período del Segundo Templo. Relevancia en la actualidad. Hoy en día, el libro de Enoc es objeto de estudio por parte de académicos y teólogos que buscan entender mejor la literatura apocalíptica y las creencias religiosas del judaísmo y el cristianismo primitivos. Además, su influencia se extiende a la cultura popular, apareciendo en obras de ficción y debates sobre los textos sagrados. El libro de Enoc ofrece una visión única y rica del pensamiento apocalíptico antiguo, y su historia de pérdida y redescubrimiento subraya su duradera fascinación y relevancia en la exploración de la espiritualidad y la tradición religiosa. Datos sobre el libro de los vigilantes. Este libro describe una narración fascinante sobre la caída de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Esta sección está compuesta de varios capítulos que relatan cómo estos ángeles descendieron del cielo, se corrompieron y provocaron grandes desastres en la tierra. 1. Caída de los vigilantes. Los vigilantes eran un grupo de 200 ángeles que, bajo el liderazgo de Sencasa y Azazel, decidieron descender a la tierra desde su posición celestial. Estos ángeles se enamoraron de las mujeres humanas y tomaron esposas de entre ellas, lo que contravenía las leyes divinas. De la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas nacieron los Nefilim, gigantes poderosos y violentos que comenzaron a causar estragos en la tierra. 2. Corrupción y pecado. Los vigilantes enseñaron a los humanos una variedad de artes y conocimientos que eran considerados prohibidos, como la fabricación de armas, la hechicería, la astrología y otros secretos ocultos. Azazel, en particular, es señalado por enseñar a los humanos a fabricar espadas, escudos y otros instrumentos de guerra. Esta transmisión de conocimientos ilícitos y la violencia de los Nefilim llevaron a una gran corrupción y decadencia en la humanidad, provocando un aumento significativo de la maldad y el pecado en el mundo. 3. Intervención divina. Dios, al ver la corrupción y la violencia desatada por los vigilantes y sus descendientes, decide intervenir. Envía a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para que actúen. Miguel es encargado de liderar una campaña contra los vigilantes. Rafael es enviado para encarcelar a Azazel en el desierto de Dudael, mientras que Gabriel debe incitar a los Nefilim a luchar entre sí para su destrucción. Uriel advierte a Noé sobre el inminente diluvio, asegurando su supervivencia. 4. Juicio de los vigilantes. Los vigilantes son juzgados y condenados por sus transgresiones. Son encarcelados en abismos oscuros y sometidos a severos castigos hasta el día del juicio final. Azazel y los otros líderes son castigados especialmente por sus roles prominentes en la corrupción de la humanidad. 5. Visión de Enoc. Enoc, el bisabuelo de Noé, es llevado en una visión celestial donde presencia el juicio de los vigilantes y recibe revelaciones sobre el destino del mundo. Es testigo de la condena de los ángeles caídos y de la purificación que vendrá con el diluvio.
El libro de los vigilantes no solo expande la breve mención bíblica de los Nefilim en el Génesis, sino que también ofrece una rica narrativa sobre la interacción entre lo divino y lo humano, el pecado y la redención, y la justicia divina. Esta sección establece el tono apocalíptico y moralizante que se desarrollará en el resto del libro de Enoc. Datos sobre el libro de las parábolas. Este libro, también conocido como Similitudes de Enoc, es una serie de visiones y enseñanzas apocalípticas presentadas en forma de parábolas o similitudes. Estas parábolas describen el juicio divino, la vindicación de los justos y la condena de los malvados. A lo largo de sus capítulos, Enoc recibe revelaciones sobre el destino de la humanidad, los ángeles caídos y la llegada de una figura mesiánica. Primera parábola. Enoc recibe una visión sobre la venida de un tiempo de justicia y la aparición de un elegido, conocido como el Hijo del Hombre o el Mesías. Esta figura es descrita como un ser celestial que será el juez de todas las almas. Los justos serán vindicados y vivirán en paz y alegría, mientras que los pecadores y opresores serán juzgados y castigados. La visión enfatiza la importancia de la justicia divina y el castigo de los malvados. Segunda parábola. Enoc tiene otra visión que detalla el destino de los ángeles caídos y los reyes y poderosos de la tierra que se han desviado del camino de la justicia. Se describe el juicio final en el que los ángeles caídos, los vigilantes, serán juzgados por sus transgresiones y condenados a un castigo eterno. Asimismo, los reyes y poderosos que han cometido injusticia serán destituidos y enfrentados a la ira divina. La parábola resalta la esperanza de un mundo renovado donde la justicia prevalece y los justos son recompensados. Tercera parábola. La última parábola se centra en la figura del Hijo del Hombre, quien es descrito como un ser preexistente que ha sido ocultado desde la creación y que se revelará en los últimos tiempos para traer juicio y salvación. En esta visión, Enoc ve a los tronos celestiales y la glorificación del Hijo del Hombre, quien recibe poder y autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. También se describe la resurrección de los muertos y el establecimiento de un reino eterno de paz y justicia, donde los elegidos vivirán en comunión con Dios. Temas principales: el Hijo del Hombre. Esta figura mesiánica es central en las parábolas, y se la presenta como el agente de Dios en el juicio y la salvación. Su rol es similar al del Mesías en las tradiciones judía y cristiana. Juicio y justicia. El juicio divino es un tema recurrente, con un fuerte énfasis en la vindicación de los justos y el castigo de los malvados, incluidos los ángeles caídos y los poderosos injustos de la tierra. Esperanza y redención. Las parábolas ofrecen esperanza a los justos, prometiendo una futura era de paz y justicia bajo el reinado del Hijo del Hombre. El libro de las parábolas es una obra rica en simbolismo y teología apocalíptica, proporcionando una visión compleja y profunda del juicio final y la vindicación de los justos. Su influencia es notable en la literatura apocalíptica posterior y en las tradiciones religiosas que enfatizan el juicio divino y la esperanza mesiánica. Libro de las luminarias celestiales. El libro astronómico es la tercera sección del libro de Enoc y se centra en la cosmología y el calendario. Se le atribuye a Enoc el conocimiento revelado sobre los movimientos del Sol, la Luna, las estrellas y los cambios de las estaciones. Este libro incluye descripciones detalladas de fenómenos astronómicos y su interpretación en el contexto de un calendario solar lunar. 1. Calendario solar. Enoc describe un calendario basado en un año solar de 364 días, dividido en 4 estaciones de 91 días cada una. El libro proporciona detalles sobre los portales por los que el Sol y la Luna entran y salen, y cómo estos movimientos regulan el tiempo y las estaciones. 2. Fases de la Luna. Se detallan las fases de la Luna y su ciclo mensual,
incluyendo el cálculo de los días lunares. El texto explica la relación entre el ciclo lunar y el solar, y cómo se complementan para mantener la armonía del tiempo. 3. Astronomía y ángeles. Enoc recibe enseñanzas de los ángeles sobre los secretos del cielo, incluyendo el conocimiento de las constelaciones y los nombres de las estrellas. Se describe cómo los ángeles supervisan los movimientos celestiales y mantienen el orden cósmico. Libro de los sueños, o libro de las visiones. El libro de los sueños contiene dos visiones principales que Enoc recibe en forma de sueños proféticos. Estas visiones abarcan desde la creación del mundo hasta el juicio final. 1. Primera visión. Enoc ve una representación simbólica de la historia del mundo, desde Adán hasta el diluvio, y luego hasta el juicio final. Los personajes y eventos bíblicos son representados mediante símbolos animales, por ejemplo, Adán es un toro blanco, Abel es un toro blanco que se convierte en oveja, y Caín es un toro negro. 2. Segunda visión. En esta visión, Enoc ve la historia de Israel, desde el éxodo de Egipto hasta la construcción del templo, la división del reino, el exilio y el regreso. También se describe el futuro juicio y la restauración final de la justicia. Epístola de Enoc. La Epístola de Enoc es una colección de exhortaciones, instrucciones éticas y profecías. 1. Exhortaciones éticas. Enoc exhorta a sus hijos y a toda la humanidad a vivir en justicia y rectitud. El texto enfatiza la importancia de seguir los mandamientos de Dios y de evitar las prácticas de los malvados. 2. Profecías. La epístola contiene profecías sobre el juicio final, en el que los justos serán recompensados y los impíos serán castigados. Se reitera la promesa de un reino futuro de paz y justicia bajo el reinado del Mesías. 3. Enseñanzas sobre los ángeles y el destino humano. Enoc proporciona enseñanzas adicionales sobre los ángeles caídos, su castigo y el impacto de su rebelión en el mundo. Se discute el destino final de la humanidad y la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad divina. El libro de Enoc y la Biblia son textos antiguos que comparten algunas similitudes, pero también presentan diferencias significativas en contenido, estructura, y aceptación canónica. Aquí hay una comparativa detallada entre ambos. Similitudes. 1. Origen y contexto cultural. Ambos textos provienen del antiguo judaísmo y reflejan las creencias y prácticas religiosas de esa cultura. Comparten un enfoque en la interacción entre lo divino y lo humano y en la importancia de la justicia, la ética y la moral. 2. Temas apocalípticos. Tanto el libro de Enoc como ciertas partes de la Biblia, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis, contienen visiones apocalípticas y descripciones del juicio final. Ambos textos hablan del destino de los justos y los impíos, la recompensa de los primeros y el castigo de los segundos. 3. Personajes y narrativas compartidas. Enoc es mencionado en la Biblia, específicamente en el Génesis 5, versos 21 al 24, como alguien que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Los Nefilim, los gigantes mencionados en el libro de Enoc, también aparecen en Génesis 6, del verso 1 al 4. 4. Mención de ángeles y seres celestiales. Ambos textos mencionan ángeles y seres celestiales. Enoc describe detalladamente a los vigilantes y sus acciones, mientras que la Biblia también contiene numerosos relatos de interacciones angelicales, por ejemplo, Gabriel y Miguel. Diferencias. 1. Canonicidad y aceptación. La Biblia es el texto sagrado canónico del judaísmo y el cristianismo.
La mayoría de las tradiciones cristianas y judías no consideran el libro de Enoc como parte de su canon oficial. El libro de Enoc es aceptado como canónico solo en la Iglesia Ortodoxa Etíope y algunas otras tradiciones específicas. 2. Contenido y enfoque. La Biblia es una colección extensa de libros que incluye leyes, historia, poesía, profecía, evangelios y cartas apostólicas. Abarca desde la creación del mundo hasta la historia de Israel, la vida de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. El libro de Enoc es principalmente apocalíptico y profético, centrado en visiones y revelaciones sobre ángeles, juicios y el destino final de la humanidad. 3. Narrativa de los vigilantes. La Biblia menciona brevemente a los Nefilim y la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6, pero no profundiza en los detalles. El libro de Enoc ofrece una narrativa extensa y detallada sobre los vigilantes, su caída, sus enseñanzas prohibidas a la humanidad y su juicio final. 4. Figura del Mesías. La Biblia tiene múltiples referencias al Mesías, Cristo en el Nuevo Testamento, con una teología desarrollada en torno a la figura de Jesús como el Mesías. El libro de Enoc también menciona una figura mesiánica, el Hijo del Hombre, pero esta figura tiene características y roles que difieren en algunos aspectos de las descripciones bíblicas tradicionales. 5. Calendario y cosmología. El libro de Enoc dedica una sección completa, conocida como el libro astronómico, para describir un calendario solar y lunar y la cosmología de los cielos. Aunque la Biblia menciona el calendario y algunos aspectos cosmológicos, por ejemplo, la creación en Génesis, no tiene una sección dedicada exclusivamente a estos temas con el mismo nivel de detalle. El libro de Enoc no se encuentra en la mayoría de los cánones bíblicos por una serie de razones históricas, teológicas y canónicas. A continuación, se exploran estas razones en detalle. 1. Proceso de canonización judío. Canon hebreo. El canon hebreo, conocido como el Tanaj, fue establecido por los rabinos judíos alrededor del primer siglo después de Cristo. El libro de Enoc, aunque apreciado y utilizado por algunas comunidades judías, especialmente en el período del Segundo Templo, no fue incluido en este canon. Las razones exactas no están completamente claras, pero es probable que se deba a su naturaleza apocalíptica y la falta de aceptación universal entre las diversas comunidades judías. Canon cristiano. Los primeros cristianos también utilizaron una variedad de textos, pero la mayoría de las tradiciones cristianas occidentales y orientales no incluyeron el libro de Enoc en sus cánones oficiales. Los criterios de canonización incluían la apostolicidad, es decir, la conexión directa de estos escritos con los apóstoles, la coherencia doctrinal y el uso litúrgico. El libro de Enoc no cumplió con estos criterios de manera uniforme en todas las comunidades cristianas. 2. Naturaleza apocalíptica y pseudepigráfica. Apocalíptico. El libro de Enoc es una obra apocalíptica que contiene visiones y revelaciones sobre el fin de los tiempos y el juicio divino. Aunque la Biblia contiene libros apocalípticos como Daniel y Apocalipsis, la proliferación de literatura apocalíptica en el período intertestamentario hizo que las autoridades religiosas fueran cautelosas al aceptar todos esos textos. Pseudepigráfico. El libro de Enoc es un texto pseudepigráfico, lo que significa que está atribuido a una figura bíblica, Enoc, pero no fue realmente escrito por él. Los líderes religiosos de la época fueron cautelosos respecto a la autoría de los textos que incluían en el canon, prefiriendo aquellos con una conexión clara y directa con figuras reconocidas y autorizadas. 3. Uso y aceptación en la comunidad, variedad en uso. Aunque el libro de Enoc fue popular y utilizado en algunos círculos judíos y cristianos primitivos,
no fue universalmente aceptado. La diversidad de comunidades y corriente dentro del judaísmo y el cristianismo temprano significaba que no todos los textos gozaban de la misma aceptación o uso litúrgico. Influencia eclesiástica. En el cristianismo, el proceso de formación del canon también estuvo influido por las decisiones de los concilios eclesiásticos y los líderes religiosos. La inclusión de un texto en el canon requería un amplio consenso y reconocimiento de su autoridad y ortodoxia. El libro de Enoc no logró este consenso. 4. Contenido teológico, enseñanzas controvertidas. Algunas de las enseñanzas y descripciones en el libro de Enoc, como las detalladas historias sobre los ángeles caídos y los Nefilim, no se alineaban completamente con la teología desarrollada del judaísmo y el cristianismo posteriores. Estas narrativas detalladas y a veces especulativas generaron dudas sobre su inspiración divina y ortodoxia teológica. Relación con textos canónicos. Aunque el libro de Enoc influenció algunos textos canónicos, como la epístola de Judas en el Nuevo Testamento, no se consideró que tuviera la misma autoridad o inspiración divina que los textos que finalmente se incluyeron en el canon. Conclusión. Por todo lo mencionado anteriormente, el libro de Enoc no se incluyó en el canon bíblico debido a una combinación de factores históricos, teológicos y comunitarios. Su naturaleza apocalíptica y pseudepigráfica, junto con la falta de una aceptación universal y algunas enseñanzas controvertidas, contribuyeron a que no fuera reconocido como escritura canónica en la mayoría de las tradiciones judías y cristianas. Sin embargo, sigue siendo una obra significativa y estudiada que ofrece una visión valiosa de las creencias y prácticas religiosas del período del Segundo Templo y los primeros cristianos. El libro de Enoc y la Biblia comparten un trasfondo cultural y religioso común y tratan temas similares de justicia divina, interacciones angélicas y apocalipsis. Sin embargo, difieren significativamente en su contenido, enfoque y aceptación canónica. Mientras la Biblia es un texto multifacético que abarca una amplia gama de géneros literarios y temas, el libro de Enoc se centra principalmente en visiones apocalípticas y enseñanzas éticas, ofreciendo una perspectiva única y detallada sobre ciertos aspectos que solo se mencionan brevemente en la Biblia. Resumen final. El libro de Enoc en su totalidad ofrece una visión compleja y rica del mundo espiritual, la cosmología, la historia sagrada y el juicio final. Aunque no forma parte del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones judías y cristianas, su influencia es significativa en la literatura apocalíptica y en las tradiciones religiosas etíopes. A través de sus diversas secciones, el libro aborda temas de justicia, ética, revelación divina y la lucha entre el bien y el mal, proporcionando una narrativa poderosa y trascendental sobre la fe y la existencia. Gracias por ver este video. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, comentar lo que piensas de este libro y compartir con alguna persona a la que le pueda interesar este tema. Hasta un próximo video.